Señor. Estamos aquí reunidos con un propósito, amén, y el propósito es exaltar y bendecir al Señor, amén. Lo demás, hermano, bueno, la convivencia y todo, bueno es, dice la palabra, habitar los hermanos juntos en armonía, pero el propósito principal es alabar al Señor, amén, darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a leer, hermano, en la escritura, les invito para que abran ahí su Biblia, en el Salmo capítulo 135, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmo capítulo 135, versículos del 1 al 3. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar aquí una vez más, amén. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Quédese con nosotros y alabemos juntos al Señor. Salmo 135 del 1 al 3. Amén, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Hasta ahí, hermanos, alabarle. Los que estamos en la casa de nuestro Dios, amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y oramos juntos? Te damos gracias, Señor, esta tarde, mi Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por un día más que tú nos concedes, agradecidos, mi Dios, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos estar un día más en tu casa, reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Aquí estamos, mi Dios, y con el único propósito de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Pedimos de igual manera, Señor, tu presencia llene este lugar, tu presencia llene, Señor, cada corazón. Tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos visite, venga y nos llene. Tu Espíritu Santo toque las vidas, toque los corazones, quita todo lo que estorbe, Señor, sana toda enfermedad en el nombre de Jesús. Aquí, Señor, de cualquier hermano que tenga alguna dolencia, así como los que están, Señor, desde su casa, tócales en esta hora y tu poder, Señor, llegue, mi Dios, hasta ahí donde ellos se encuentran, sanando toda enfermedad en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Señor, se manifieste de una manera poderosa en medio de nosotros. Mientras tanto nosotros disponemos nuestro corazón para alabar, para cantar, para adorarte, Señor, y para darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque eres digno, porque tú lo mereces, porque eres, Señor, el santo, el poderoso, digno de toda gloria y de toda alabanza. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y porque estamos aquí reunidos, amén, y nuestro propósito es darle la gloria al Señor. Prepare su corazón, hermano, prepare sus manos, prepare por ahí su voz y vamos a adorar juntos al Señor, amén, levantando su nombre en alto, bendiciendo el nombre de nuestro Dios y dándole a Él toda la gloria y toda la honra. Tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor.
Cuando lo entregamos todo, hermano, el Señor viene y trae ese bálsamo que sana, que ayuda, que refresca. Con su presencia viene y nos llena, hermano. Y créame, a veces aún y cuando el dolor no desaparezca al momento, pero el gozo del Señor viene y nos inunda y todo eso se olvida, porque hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Ahí en su lugar yo le invito para que en reverencia oremos y demos gracias al Señor por lo mucho que Dios nos da. Y Dios nos bendice día a día. Dios derrama sus bendiciones, hermano, y hasta aquí el Señor no ha permitido que nada nos falte. Amén. Usted y yo somos testigos de ello. De una manera o de otra, Dios, hermanos, ha suplido cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, es una bendición poder traer también nosotros nuestras ofrendas y de esta manera darle gracias al Señor. Vamos a orar, mi hermano, poniendo en las manos del Señor estas ofrendas y diezmos. Voy a pedirle ahí a mi hermano Víctor Hernández nos dirija en oración. Gloria al Señor. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Todos
bautizando, llenando las vidas, los corazones. Vamos a decirle, mi hermano, bienvenido a este lugar. Señor, aquí está mi corazón. Que se abra el cielo, Señor, y se derramen esas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dile al Señor, Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Muévete otra vez.
aquel, mi Dios, que faltan las fuerzas. Levanta, Señor, bendice, toca. Oh, bendito Dios. Llena con tu presencia cada corazón en este lugar. Tú conoces la necesidad, Señor, espiritual. Sea tu presencia la que llene. Sea tu presencia, Señor, de una manera palpable. Tocando, Señor, llenando. Llena, 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 Espíritu de Dios. Los cielos cerrados se abren. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Bendecimos tu nombre. La creación te adora, Señor. Nosotros te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, oh Cristo. Declaramos tus maravillas, declaramos tu grandeza. Hoy te exaltamos, bendito Salvador. Recibe gloria y honra y alabanza. Canta con nosotros, mi hermano, y dile: hoy canto, Señor, hoy bendigo tu nombre. Mi Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor.
elevamos nuestra voz para adorarte, para exaltarte. Incomparables promesas tú nos has dado. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos y te damos gracias. Toda la gloria al Señor. Amén, mi hermano. Levanta tu voz y adórale, porque Él escucha tu adoración, Él escucha tu alabanza, hermano, y en esa adoración su poder se manifiesta. El Señor toca tu vida, te levanta. Así es de que no dejes de adorarle y de exaltarle, porque Él está aquí, amén, y Él desea tocar nuestras vidas. Vamos a dejar lugar para la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quisiera aprovechar su posición y que me acompañe con su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor, para saber que ya lo tiene. Y dice la Biblia de la siguiente manera: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, o el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera iniciar un tema nuevo que Dios puso en mi corazón, precisamente, y lo he titulado El Evangelio Radical. Yo creo que cuando hablamos de la palabra radical, generalmente se nos vienen a la mente, sin temor a equivocarme, de acuerdo a los tiempos y de este lado del mundo, se nos vienen a la mente los extremistas. Desafortunada y dolorosamente, los musulmanes. Y lo digo de esa manera porque vivimos en un país en donde yo recuerdo que hace algunos años, cuando alguien veía en la calle a un musulmán, rápidamente lo asociaban con una persona que traía un montón de bombas a manera de chaleco y que en cualquier momento podía explotar. ¿Quiénes llegaron a ver eso, hermanos? ¿Sí llegaron a tener esa impresión? Que llegaba a un Walmart o a la tienda a comprar ropa y luego veía a un musulmán y pues decía, pues ojalá y nomás traiga la pura playera, ¿verdad? Porque desafortunadamente ciertos eventos marcaron la historia. Cuando hablamos de la palabra radical, algo que a mí me llama mucho la atención es que en sí la palabra radical, hermano, no está necesariamente asociada con los musulmanes. De hecho, en estos tiempos, en esta parte del mundo, cuando se habla también de la palabra radical, generalmente las personas la asocian con la mentalidad progresista, esa mentalidad de grupos sociales que andan haciendo y deshaciendo en la vida y se consideran a sí mismos libres y que nadie los detiene y que ellos son libres de pensar como ellos quieran. Y se ha levantado un movimiento en cierta manera con mucha agresión sexual, un sentimiento con mucha agresión hacia hacer lo que cada quien quiere en su vida. Y alguien dijo por ahí, te sientes un radical porque te has ido de un lado a otro y ahora piensas que la vida haces lo que tú quieres. Cuando hablamos en realidad de la palabra radical, ha sido una palabra muy mal interpretada, hermanos, porque se le ha asociado solamente a una vida rebelde y a una vida donde se da la vida a manera de guerra santa y matarse. En realidad, cuando usted lee en su diccionario, y que es algo que a mí en lo personal me gusta mucho estudiar, es la definición de las palabras. Porque vivimos en una sociedad en donde nos enfrentamos a un lenguaje, a modismos, a sentidos figurados, a simbolismos,
como los mexicanos que tenemos muchos, ¿verdad? Que decimos, te va a llevar el tren y luego puede mirar a alguien, pues por aquí no pasa el tren, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en donde la gente dice, ¿cómo quema el sol? Y uno dice, pues el sol siempre ha estado ahí. Cuando hablamos de la palabra radical en sí, la palabra radical viene del latín que significa radix. Y la palabra radix del latín significa raíces o bases. Así que en realidad cuando hablamos de la palabra radical no lo debemos de asociar, hermanos, solamente con un grupo, tanto como rebelde o un grupo en cierta manera que está atentando en contra de la sociedad como se vive. ¿Sabía usted que cuando Cristo vino a la tierra, Cristo fue considerado un radical? Esto suena extraño para muchos, porque generalmente asocian a Cristo con alguien que vino a violar la ley y que vino a, en cierta manera, decirle al hombre, la ley ya no sirve y ahora lo que sirve es lo que yo presento. En realidad la misma Biblia enseña que Jesús nunca quebró la ley, sino al contrario dijo, no vengo a quebrarla, sino vengo a cumplirla. De alguna manera, esta manera de pensar ha permitido que algunos cristianos pareciera ser que han visto el evangelio de hoy en día de una manera tan impresionante que se pudiese llegar a pensar que el evangelio es una especie de fanatismo. Evangelio radical no tiene nada que ver con fanatismo. Evangelio radical no tiene nada que ver con religiosidad. Evangelio radical no tiene nada que ver con estar en contra del gobierno. Evangelio radical tiene que ver lo que la Biblia en sí lo define como el conocer la raíz o las bases de un credo y seguirlo a él. Mateo 16, cuando nosotros lo leemos, nosotros comprendemos una parte. Es un episodio en donde se dice que Jesús ya llevaba cierto grupo de personas debido a sanar a enfermos, a liberar endemoniados, a hacer milagros creativos, a confrontar a los fariseos religiosos de aquellos tiempos y a decirles lo que ustedes enseñan no está bien. De tal manera que hubo un punto en donde vino un pum, por así decirlo, y empezó a acercarse más gente. De hecho, hermanos, los teólogos dicen que a Jesús lo seguían miles de personas, que cuando Él enseñaba, cuando Él contaba una parábola, se dice que se amotinaba tanto la gente que Jesús se tenía que ir a lugares alejados. Por eso es que usted ve a Jesús derriba de una barca y dando una prédica, un sermón, porque era tanta la gente que lo seguía que tenía que abrirse espacio. Por eso es que cuando se lee el Sermón del Monte, algunas personas piensan que Jesús estaba así como en un lugar, dijéramos una sinagoga, y ahí estaba un pequeño grupo. No, en realidad estaba en un lugar posesionado científicamente que está en Israel, que no se necesita ni micrófonos ni sonido para que con solo elevar la voz a cierto ritmo, miles de personas nos puedan escuchar. De hecho, ese lugar solo está en esa zona. Y Jesús, se dice que cuando estaba hablando y precisamente caminando, llegaron ciertas personas y le decían, yo te quiero seguir, yo te quiero servir. Y Jesús lanza estas palabras que tienen tanto sentido para la vida cristiana. El que quiere realmente seguirme tiene que saber que a causa de su vida la va a perder. Los fariseos lo empezaron a atacar como una persona radical, porque decían, este hombre se está llevando el extremo de la vida de este lado a este lado. La realidad es que no era así. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba presentando un evangelio que la gente conociera, en donde no encaja la conveniencia, no encaja el fanatismo, no encaja la religiosidad, no encaja el socialismo, no encaja el individualismo, no encaja el sentimentalismo, no encaja lo que dijera alguien, el dinero, sino lo único que encaja es realmente hacer raíces en tu comunión con Dios, comprender lo que Dios quiere para tu vida y conocer al Dios de la palabra de Dios. Le digo una cosa,
Eso es algo que hace tanta falta en estos días. Porque se vive un evangelio tan desfasado de la realidad. Unos piden dinero por acá, otros hacen milagros, que es que milagros. Otros por acá hacen sus haremes. Otros por acá se hacen fanáticos. Otros por acá se quieren aislar y se quieren meter en un huevo, en una cáscara de huevo, y que no sepa nada del mundo porque todo es pecado. En realidad, hermano, ese no es el evangelio que Cristo vino a traer a la tierra. El evangelio que Cristo vino a traer a la tierra es el evangelio radical. El evangelio que iba a cambiar la mentalidad de las personas y que entregándole su vida a Jesucristo, ahora el hombre comprendería de qué se trataba la comunión con Dios. A través de esta serie de mensajes, mi propósito es que nosotros comprendamos que ese Jesucristo radical que está en la Biblia, que no tiene nada que ver con ponerse bombas y detonarse, que no tiene nada que ver con marcar una religiosidad, que no tiene nada que ver con caerle bien a las personas y ganar su simpatía, sino solamente y única, exclusivamente, tener una comunión con Dios firme, sólida, pero sobre todo real. ¿Sabe por qué, hermano? Porque desafortunadamente la realidad de la vida de ahora en realidad es una repetición de los años anteriores. Y cuando Cristo estuvo en la tierra y lanzó ese discurso, Cristo habló básicamente en la tierra en relación a una fe radical, que es lo que vamos a estar hablando más adelante en los próximos sermones, a una santidad radical, a una comunión radical. Y hoy solo me voy a concentrar en esta tarde en responder a unas preguntas. ¿Qué es en sí entonces el evangelio radical? Vuelvo a repetir y lo recalco, ¿verdad? El pastor ya se va a hacer, ahora va a traer bombas y que ya no traiga saco porque en peligro aquí huele a todos. No, el pastor ahora ya se le pegó la loquera y va a hacer con su vida un papalote. No, tampoco. Es que la palabra radical está tan desvirtuada de la realidad que cuando vemos el evangelio desde una perspectiva radical, lo que nos presenta la palabra de Dios y lo que nos presenta Cristo, es un evangelio en donde se echan raíces y es un evangelio en donde florecen esas raíces. Ese evangelio que la Biblia nos presenta es el evangelio que Cristo le enseñó a sus discípulos, es el evangelio que Cristo le enseñó a sus seguidores. No es un evangelio, vuelvo a repetir, en donde el hombre decía, es que Dios no me ayudó, se olvidó de mí. No es un evangelio en donde la gente pudiera decir, es que ya Dios de alguna manera ya no está conmigo. No, es un evangelio que tiene raíces, que forma raíces de tal manera, hermano, que hace una relación con Dios tan sincera, tan honesta, tan íntegra. Mira, que puede venir lo que puede venir. Y como dijo el salmista, somos como las palmeras. Pueden venir los vientos con una fuerza y lo único que hace es que dobla, pero la palmera se vuelve a poner de pie. No somos creyentes en donde nos movemos en base a las circunstancias, sino definitivamente nos movemos en base a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es el evangelio de Jesús o qué es un evangelio radical? Yo creo que para primeramente dar la pregunta es, ¿Jesús era un radical? Y ahorita contesté que sí. Jesús era un radical y voy a dar algunos pasajes bíblicos en donde muestra que era un radical. Porque un radical está caracterizado porque profundiza raíces, porque consagra una vida, porque practica un mensaje y porque tiene la capacidad inclusive de dar su vida por ese mensaje. Así que, ¿era Jesús radical? Sí. ¿Qué significa cuando decimos que Jesús era radical? En una ocasión Jesús dijo lo siguiente en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabía usted que ese es un pensamiento radical? Esa es una manera de decirte, ya no te puedes mirar hacia atrás. Es una manera de decirte, no puedes mirar al lado. Es una manera de decirte, solo hay un camino. Y Jesús, cuando lo dijo, es porque le estaba diciendo al hombre, ahora todo lo que tú has creído, ahora va a cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. 2, Jesús era un radical, sí, porque Jesús le dijo inclusive a sus mismos seguidores, estudien lo que yo estoy hablando. Por eso les dijo allá en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas encontrarán la vida eterna, y luego les dijo,
y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando Jesús. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, una vida radical en mí es una vida que me van a conocer. A mí me llama mucho la atención cómo es que cuando alguien está convencido de algo, no se convence en una ignorancia, se convence en una posición. Aún cuando pierdas tu vida. Mire lo que dijo Jesús ahí en Marcos 8:34. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. O sea, que lo que estaba diciendo Jesús en otras palabras es lo siguiente: por el hecho de creer en mí, vas a morir a ti mismo, de tal manera que en realidad vas a vivir dentro de mí. Eso, hermano mío, son palabras tan difíciles de digerir que nos llega al contexto que es como si Dios le dijera al hombre: cuando tú vienes a mí y entregas tu vida, yo puedo vivir en ti, aun cuando tú mueras, en realidad estarás vivo. Jesús era un radical, sí, porque la Biblia dice que Él le dijo al hombre: y solo tendrás un Señor. ¿Sabía usted que un pensamiento radical o una vida radical nomás tiene un Señor? Por eso les dijo allá en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Lo que les quería decir es que no puedes estar a la merced de dos. Y por último, uno de los más severos para mí, pero que también tiene sentido. Cuando Jesús dijo que el evangelio era radical, es porque inclusive Jesús mismo dijo: este evangelio es tan radical que tienes que tener la capacidad de inclusive a veces renunciar a la manera en la que tú vives a tu alrededor. Y se refiere principalmente a la familia. ¿Sabe? Cuando yo leo estas palabras de Jesús en la Biblia y lo posesiono a Él como una persona radical, yo me doy cuenta que Jesús tenía una vida tan definida. Miren lo que dijo ahí precisamente Lucas 14:26. Si uno viene a mí y no deja a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser discípulo mío. Estas palabras han sacado de contexto a muchas personas. Jesús no dice que abandones a tu familia. A lo que se refiere es a la expresión del griego que quiere decir que no pongas en primer lugar a tu familia antes de a mí. Ese es el contexto correcto. Porque pueden sacar a alguien aquí y decir: ah, caray, el pastor va a dejar a la pastora. No. Pero algo que sí me queda muy claro en la Biblia es lo siguiente: que se lleve a sus hijos, la escuché por acá, no. Algo que me queda muy en claro aquí es cuando en la vida cristiana se vienen esos momentos en donde hay tanta presión por la familia, que a veces queremos quedar bien con ellos porque son nuestra familia, que al final del día terminamos poniendo en jaque nuestra fe. Y mira a mí cómo me ha tocado ver en mis años en el evangelio creyentes que por poner en primer lugar a sus familias, a sus esposos, a sus hijos, sus matrimonios, terminan alejándose de Dios. Y mire, el daño aquí es colateral. No solamente pierden ellos, pierden los hijos y al último se terminan olvidando de Dios. Por eso es que Jesús dijo de una manera tan firme y tan radical: tienes que tener la habilidad de seguir este evangelio, que haya en ti una firmeza, que no importa lo que venga, tú tienes que aprender a saber que yo estoy ahí y que estoy contigo. Ahora, surge la pregunta: ¿es malo o incorrecto que el evangelio sea radical? Porque si nos ponemos así en un contexto medio doloroso, medio sentimental, medio injusto, diríamos: ¿cómo Dios va a pedirme que yo deje esto si siempre lo he tenido? Él me lo dio. ¿Sabe? Hace muchos años a mi esposa y a mí nos invitó a comer una persona. No sé si ella se acuerde. Esta persona era dueña, ya porque pasaron años puedo contar esta anécdota. Era dueña de un bar muy conocido aquí en El Paso. Y cuando nos invitó a comer, yo sí le dije a mi esposa: ¿y por qué me invita a mí? Si sabe cómo soy. En fin, llegamos, comimos. Y en medio de la conversación me dijo a mí así: mira, brother, yo quiero ser cristiano y le quiero echar ganas y quiero buscar a Dios. Y yo quiero hacer las cosas bien.
Y así me la aventó fría. Pero tú sabes que yo tengo un bar. Dice, no lo quiero dejar, porque se lo quiero dejar como herencia a mis hijas, para que si en algún futuro ellas tienen necesidad de ahí vivan y todo. Un bar en donde por conocimiento de causa había obviamente mujeres prostitutas. Por conocimiento de causa se vendían alcohol, cerveza y obviamente se movía droga. Yo recuerdo, hermano, que yo le tuve que decir la verdad. Y le dije, mire, si usted quiere en verdad caminar con Dios correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios, usted se tiene que deshacer de ese lugar. Obviamente ahí se quebró mucha conversación. Era bastante obvio. No me dieron postre, ese fue mi castigo. Es broma. Pero yo recuerdo, hermano, que en medio del diálogo, en el estire y el afloje, y de una manera tan raso de contestar mía, de decirle, no, usted no puede caminar con Dios y tener esa vida. Pero yo ya no lo voy a administrar, a mí nomás me van a rendir cuentas. Le dije, cuando uno viene a Cristo, y recuerdo que le conté la historia de Zaqueo, le dije, cuando uno viene a Cristo, uno deja todo y al contrario, uno paga deudas. Al paso de los años, esta persona fue perseguida por el FBI. Esto es real, no estoy inventando la historia. Ahorita se encuentra recluido en la cárcel y le congelaron todas sus cuentas. Tenía dinero y se quedó sin nada. Él está ahorita en la cárcel, perdió su matrimonio, perdió sus hijas y está purgando una condena federal con muchos delitos. A veces, cuando hablamos del evangelio radical, la gente piensa que Dios quiere que lo dejes todo y te quedes en la calle porque Él te ama. Y surge la pregunta, ¿es malo el evangelio radical? No. Voy a mencionar 5 razones por qué no es malo el evangelio radical de la palabra de Dios. ¿Por qué no es incorrecto? En primer lugar, porque el evangelio radical, el evangelio de la palabra de Dios, nos enseña a vivir con una sola idea. Eso significa que aquí y aquí ya no compartimos maneras de pensar. Ahora adoptamos la relación con Dios de tal manera que viene la mente de Cristo y nosotros tomamos decisiones en base a la palabra de Dios. ¿Es malo, es incorrecto tener un evangelio radical? No, porque el evangelio radical nos enseña a confiar únicamente en un solo Dios. Cuando viene la vida o los momentos difíciles de una enfermedad, de una situación económica, de un asunto legal, hemos dejado de pensar que el hombre nos puede solucionar desde la perspectiva humana y ahora todo lo ponemos en las manos de Dios espiritualmente hablando, bajo los recursos del hombre, pero confiando que todo se mueve por la mano de Dios. ¿Es malo el evangelio radical? No, no es incorrecto. 3, porque nos enseña a comprobar que Dios está de nuestra parte. Cuando se vive el evangelio con raíces, cuando se vive el evangelio consagrado a Dios, buscando a Dios, usted se da cuenta que realmente Dios existe, que es real, que no lo podemos ver, pero vemos la mano de poder, que lo que la gente le llama suerte, casualidad, le pudiera llamar influencia, nosotros le llamamos la misericordia y la bendición de Dios, protegiendo a los suyos. Y eso solo se ve, hermano, cuando se vive un evangelio radical. Por eso es que la gente a veces dice, qué suertudo. No, no es cierto, no es suerte. Ay, qué afortunado. No, tampoco. Lo que pasa es que la mano de Dios está a favor de los suyos, de los que hacen raíces en su comunión con Dios. 4, ¿es malo, incorrecto el evangelio radical? No, porque el evangelio radical nos enseña a comprender la diferencia entre el antes y el ahora. ¿Y sabías tú que esa es una gran verdad? Cuando Cristo le dijo a aquellos hombres, aquel que quiere ser mi discípulo no puede mirar atrás, es porque les estaba diciendo, porque ahora vas a aprender la diferencia entre lo que eras antes y lo que eres ahora. Yo no sé ustedes, miren hermanos, yo no vengo de una vida ni de borracheras, ni de drogas, ni yo andaba tirado, tomado, como a veces escucho unos testimonios que digo, solo fue Dios. Pero cuando yo escucho a mis hermanos en la fe,
que dicen, yo era esa piltrafa, yo era esa persona abandonada, tirada, deprimida, reprimida. Yo tenía todo, pero estaba completamente hueco por dentro. A veces les pregunto, ¿volverías a tu vida atrás? Me dicen, no, por nada del mundo. ¿Por qué? Porque aprendes a hacer la diferencia entre lo que un día fuiste y lo que ahora has obtenido en Dios. Y te digo una cosa, el Evangelio radical nos enseña a ver la diferencia, que no hay nada que envidiar, no hay nada que recordar, no hay nada que tomar ni por qué regresar por algo que se quedó atrás. Y 5, ¿es malo o incorrecto el Evangelio que sea radical? No, porque nos enseña a creer que hay una esperanza futura. ¿Sabes? Cuando la gente escucha acerca de Dios, hay una impresión muy general. Es que Dios los ama a todos y no importa lo malo que haya sido, Él te va a perdonar y un día vas a estar con San Pedro ahí jugando al ping-pong y van a andar ahí los perritos en el cielo y los gatitos. No, la realidad es que no es así. La realidad es que la gran mayoría de las personas sí tiene, a pesar de que en términos generales aquí lo dicen, aquí ellos saben que en realidad el que la hace, la paga. Y no porque ellos quieran, porque es dentro de ellos esa conciencia que les dictamina que lo que tú haces mal va a tener consecuencias. Y la palabra de Dios, cuando enseña que tenemos un futuro en Dios, es porque sé, y no porque yo lo quiero saber así, no, porque la palabra de Dios lo enseña. Yo sé que si algunos de nosotros morimos en este momento, yo sé que a dónde vamos a partir. Amén, hermanos. Sí sabemos, ¿verdad? Pero no, ¿usted tiene ticket? No, no tengo ticket. ¿Tiene alguna prueba? No. Lo único que tenemos es esto, que aquí nos dice que los que tienen a Cristo en su corazón parten a la presencia de Dios y estimada es a la muerte de Jehová los santos. Hablar de un evangelio radical es hablar de que no me tengo que preocupar de qué va a pasar mañana, en el contexto de que mi vida está en las manos de Dios y Él se encarga de todo. Así que cuando hablamos, ¿a qué punto nos lleva vivir un cristianismo radical? A temer más a Dios que a los hombres. Por eso es que cuando la Biblia enseña que estaban los apóstoles, aquellos 2 hombres, en medio de un Sanedrín, un montón de religiosos, y estaba la oportunidad de darles muerte, como le dieron dado muerte a Jesús algún tiempo atrás, ¿qué dijo el apóstol Pedro? ¿Sabes qué? Tememos más a Dios que al hombre, porque en el apóstol Pedro ya había en él un evangelio radical que estaba sembrándose de tal manera que él comprendió, ahora sí, ahora me doy cuenta que tiene más peso desobedecer a Dios que a estos hombres. ¿A qué nos lleva? ¿A qué punto nos lleva un cristianismo radical? A tener una fe diferente. Porque los hombres manejamos diferentes tipos de fe. La fe natural. La fe natural es la fe básicamente de la vida, la que confiamos por cultura. Pero hay otra fe que es la fe bíblica, la fe espiritual. Esa fe es la que está sostenida en la palabra de Dios, como cuando Jesús le dijo a aquellos hombres, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho yo con la higuera, sino que también podrán decirle a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo eso, Jesús no estaba bromeando, hermano? Ni tampoco estaba haciendo una parodia, ni tampoco estaba haciendo una metáfora, no. Estaba hablando literalmente. Porque la Biblia sí enseña que esto, no necesariamente así, pero sí hubo eventos en donde se movieron cosas de una manera sobrenatural, que la ciencia no se puede explicar. Por ejemplo, cuando se abrió el mar y entró el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Cuando Josué se levantó y dijo, sol y luna detente, y literalmente se detuvo todo. Esos eventos que están en la Biblia nos marca que la fe de un hijo de Dios es una fe diferente. Pero también a qué punto nos lleva a tener una fe radical o un cristianismo radical, a ser perseguidos. Yo creo que esa es una de las partes más difíciles, hermanos. Cuando se adopta una fe radical, también se adopta una persecución. Por eso Jesús le dijo a sus seguidores, si a mí me han perseguido, también es a ustedes los perseguirán.
Eso no gusta, ¿verdad, hermano? O sea, que todas las cosas salgan bien, que Dios esté conmigo, pero que no me quiten lo que tengo, que no me corran, que no me destierren. ¿Sabía usted que literalmente en estos tiempos todavía hay personas que pierden sus propiedades, inclusive hasta su vida, por defender esto? En Chiapas todavía existe la persecución. Jalisco, en donde las personas, por no adaptarse al credo del pueblo, les quitan sus tierras y los destierran. ¿Qué los hace a ellos simplemente decir, sabes que sí, me voy a hacer como tú? Y no, simplemente renuncian y dicen, no importa, me quedo sin nada. ¿Qué los hace? ¿Sabes qué los hace? Una fe radical, una comunión con Dios de raíces, una vida sólida en Dios, que no importa que las consecuencias se vayan a tal punto, ellos siguen confiando en Dios. Actualmente, noticias de octubre 2021, China no solo es un país comunista, sino está destruyendo congregaciones completas, iglesias, establecimientos, edificios. Está persiguiendo a través de espías a los cristianos. Yo lo puedo hablar con libertad porque tengo free speech. Lo puedo decir aquí, pero del otro lado del mundo, en donde están nuestros hermanos en la fe asiáticos, por tener una Biblia, por congregarse, por cantar literalmente, o los encierran bajo tortura o inclusive les quitan la vida. ¿Por qué? Porque Cristo también dijo que una fe radical traería persecución. Y yo creo que a pesar de que el precio se ve muy alto para algunos o se ve muy impensable para otros, surge la pregunta, ¿cómo puedo vivir un evangelio radical en donde puedo caminar con Dios con esa certeza y con esa firmeza, pero a la misma vez saber que si me pasa algo es porque Dios así lo quiso, es porque conviene a los intereses de Dios? Para poder vivir un evangelio radical, en primer lugar, debemos sembrar raíces en nuestro corazón. Cuando las personas se convierten a un credo, y voy a tomar como ejemplo, como analogía, los musulmanes, no creas tú que nomás ellos llegan y dicen, yo quiero ser musulmán. No. De hecho, cuando un extranjero, una persona que no es de la cultura, que no es de la línea de ellos, que no viene de las enseñanzas de padres de ellos, a ellos los hacen pasar por una serie de pruebas, en donde para poder militar o para poder adoptar esa fe, en realidad pasan por un pensamiento en donde en cierta manera los prueban para saber si en realidad están dispuestos a cambiar. Cuando venimos a Cristo, hermano, ¿sabías tú que un evangelio radical se siembra en el corazón? No en la mente. La mente tiene una parte almática. La mente tiene una parte sentimental. La mente tiene una parte racional. El evangelio radical se siembra en el corazón. Y cuando yo hablo en el corazón, no me refiero figurativamente. Me refiero en la parte espiritual, en la parte decisión, en la parte voluntad entre nosotros y Dios. Por eso Jesús dijo allá en Mateo 13:23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce cosecha al 30, al 70 y hasta al 100 por uno. Esta es la parábola de Jesús cuando está hablando de qué es lo que sucede cuando se siembra la palabra de Dios. Y hacía 3 ejemplos. Una parte se queda arriba, otra cae entre las piedras, pero hay una que da en tierra y que se va hasta abajo. El evangelio radical se encierra en el corazón. Por eso cuando una persona le entrega su vida a Cristo, nosotros le llamamos que inicia una nueva vida. No porque necesariamente va a cambiar de zona postal o porque ahora va a vestir con una ropa más cara o más barata, no. Le llamamos un evangelio radical porque ahora la palabra de Dios lo transforma y en su interior, en su manera de vivir espiritualmente hablando, ahora es aceptable delante de Dios y tiene la habilidad para poder comunicarse con Dios y vivir a través de la fe. Eso, hermano mío, solo sucede cuando se hacen raíces en el corazón. Algo que me llama mucho la atención de los muchachos de ahora es que los muchachos de ahora se preguntarán, en realidad,
¿existe el cristianismo? Porque es una de las preguntas más comunes en la actualidad. Y sí, sí existe. Porque cristianismo es Cristo en el corazón. Y Cristo en el corazón es hacerlo el Señor de tu vida. De tal manera que no necesitas perderte, ni humillarte, ni alejarte de lo que es tuyo para poder encontrar en tu comunión con Dios una salvación tan enorme, tan preciosa, tan bella, que cuando viene a ti y haces raíces en tu interior en ella, ahora puedes aprender a diferenciar y a darte cuenta que vivir y caminar con Dios es tan diferente a como lo cuentan algunas religiones. Esa es la diferencia. Por eso dijo alguien ahí, ¿verdad? Los que están afuera no nos entienden, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? La cruz para algunos es tormento, para nosotros y para ellos es locura. Para nosotros es gloria, es bendición, es santidad, es salvación. Porque hacía la diferencia entre cuando el Hijo de Dios viene a Cristo. El Hijo de Dios encuentra una nueva naturaleza de tal manera que en su interior se siembran esas convicciones. ¿Y cómo se siembran esas convicciones? Bueno, pues para que esas convicciones se lleguen a sembrar, Jesús dijo en 12:24, ciertamente les aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. ¿Sabes cómo se siembra en nuestro interior esa convicción de un evangelio de raíces? Cuando morimos a nosotros mismos, cuando morimos a nuestros ideales, cuando morimos a nuestra cultura. Y no es que haya cosas malas en nuestra cultura, no. No es que la cultura sea cosa mala, perdón. Es que a veces sí hay cosas malas en nuestra cultura. No es que cambiemos nuestros hábitos porque son malos. Es porque a veces adoptamos hábitos malos. No es que Dios le diga al hombre, ya quiero que renuncies a todo y ahora te vistas como todos los demás. No. Lo que pasa es que en nuestro interior decidimos rendirle a Dios nuestra manera de vivir, que ahora nosotros podemos vivir a la voluntad de Dios. Y sabes, hermano mío, esto es lo que Cristo vino a enseñar a la tierra. Cristo vino a enseñarle al hombre y a decirle, el evangelio radical es el que se siembra en tu interior y es el que germina con la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo entonces vivir un evangelio radical? Cuando se producen los frutos en nuestra vida cristiana. Una vez que yo le entrego mi vida a Cristo y que yo realmente comprendo de qué se trata la vida cristiana, es cuando el ejercicio de nuestra fe da frutos. ¿Sabías tú que es bien interesante esta parte en muchos creyentes? Porque muchos creyentes conocen de Dios, saben de Dios, pero no tienen frutos. Y hay dos frutos que se vienen en la palabra de Dios que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de dar. El primero es el fruto de arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es haber renunciado a nuestra manera de vivir que está en contra de la palabra de Dios. Y el segundo arrepentimiento para dar frutos no solo es el arrepentimiento de una vida pasada, sino ahora el dar frutos del ejercicio de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, de tal manera que el fruto del Espíritu, lo que se le conoce, los 9 que aparecen ahí en Gálatas, son los que hablan de nuestra relación con Dios. Hermanos, ¿por qué en estos tiempos sufre tanto el cristianismo? Porque no hay algo radical en su interior. ¿Por qué en estos tiempos las personas entran y salen de las iglesias? Porque no hay algo radical en ellos. ¿Por qué en estos tiempos la gente se decepciona del cristianismo? Porque no hay algo radical en ellos. Cuando una persona encuentra que se pueden echar raíces a través de la palabra de Dios en su comunión con Dios, se abren los ojos de la fe y comienzas a vivir la voluntad de Dios. Cuando en la vida cristiana el hombre y la mujer le dicen a Dios, no solamente quiero vivir a mi manera, sino solamente lo único que ahora deseo de ahora en adelante es vivir a tu manera, es cuando realmente uno comienza a hacer formalidad con Dios. Porque en la Biblia se encuentran, se encuentran prohibiciones, promesas y decisiones. ¿Sí lo sabías? Vivimos en una época en donde el hombre no quiere prohibiciones. El hombre quiere hacer lo que él quiere. Y la Biblia tiene prohibiciones. Si así fuera,
¿Te has puesto a pensar lo que sucede en esta sociedad si no tuviéramos stops y luces y líneas blancas y no respetáramos las leyes de tránsito? ¿Te das cuenta lo que haríamos? Imagínate entrar a Walmart y hacer lo que tú quieras. Hay prohibiciones. La vida cristiana es igual. Dios le habla al hombre y en muchas ocasiones le dice: no hagas esto, no hagas el otro. Pero también tiene promesas. Promesas en donde cuando nosotros nos abocamos a ella, cuando nosotros nos ensamblamos, nos dedicamos a ella, las perseguimos a ella en el contexto de obedecerlas, nosotros encontramos esa comunión sana con Dios, que nos permite la palabra de Dios disfrutar lo que los hijos de Dios obtenemos por medio de la sangre de Jesucristo. Pero también tiene decisiones en donde cuando yo voy a Dios y le digo a Dios: Señor, he decidido hacer esto. Mira, la Biblia dice que Dios comienza a abrir brecha a través de la fe en lo que nosotros estamos haciendo en nuestro diario vivir. Hay personas que en la fe batallan para detener las prohibiciones, o les cuesta trabajo comprender las promesas, o vaya, aún dudan entre dos pensamientos y sus decisiones no son firmes. Cuando eso sucede, hermano mío, ¿sabes qué es a lo que nos encontramos? Nos encontramos a un evangelio acondicionado. Nos encontramos a un cristianismo adaptado. Nos encontramos a una comunión con Dios en base a mis placeres y mis gustos. Y no nos encontramos al Dios de la palabra de Dios. ¿Cómo hace falta que el cristiano sea radical? Porque cuando eres radical, sí te duelen las cosas, se hacen sacrificios, la gente te critica más, inviertes más tiempo en Dios, pero detrás de todo ello te das cuenta que no hay nada mejor que vivir con Dios de tu lado. Te das cuenta que no se puede cambiar esta manera de vivir. Cuando vives el evangelio tal como Cristo lo presentó en la tierra, te das cuenta que sí se puede vivir. Porque hay personas que dicen: no, no se puede. Sí se puede. Cristo no fue el único que estuvo en la tierra y murió en una cruz. Posteriormente los apóstoles, la gran mayoría de ellos, sus muertes fueron terribles. Sus muertes fueron de ejemplo para aquellos que querían continuar con un evangelio real. Fueron una manera de ejemplificar lo que cuesta el cristianismo en esos tiempos. Y en estos tiempos, hermano mío, cuando tú y yo adoptamos un cristianismo radical, un cristianismo con raíces, un cristianismo con fruto, la gente que nos rodea, mira, ¿sabes qué es lo primero que dicen? Él es diferente. Él no es igual. No es religioso. No es fanático. Está consciente de lo que está haciendo. Tiene definiciones en su diario vivir. Y ahí es cuando realmente uno comienza a comprender que Cristo en la vida de uno vale la pena tenerlo y recibirlo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón batallan los cristianos ser radicales? Porque queremos. Porque nos gusta pensar en varias opciones. Porque nos gusta poner a Dios a veces en segundo plano. Porque no es fácil, hermano, tener una mente y un razonamiento y caminar por fe. Porque no es fácil ver cómo otros en bolas y en masas se recargan hacia un lado y solo unos pequeños se quedan de este lado. No es fácil. No es fácil la presión social. No es fácil la presión de la vida, pero no es imposible. No es imposible. Sí se puede. Un evangelio radical te muestra que Dios sí existe. Vente, hija, por favor. Un evangelio radical te muestra que Dios sí te escogió, sí te llamó, sí te salvó,
sí está haciendo algo en tu vida. Sí está contigo, sí tiene planes para ti, sí quiere que tu vida reciba bendiciones, sí quiere que tu comunión crezca en Él. Ese es el evangelio justo, el evangelio de raíces, el evangelio real, el evangelio que tiene vida y que no está sentado en la fantasía, que no está sentado en la tradición, que no está sentado en el humanismo, que está sentado en el corazón de Dios, en donde Dios nos dice: yo voy contigo, por lo tanto nadie puede en contra de ti. Es el evangelio que la escritura nos resalta y nos muestra que cuando yo oro, mi oración se va al cielo y retorna con la respuesta de Dios. Es el evangelio que la Biblia me enseña, que Dios me mira desde el cielo y que mira cómo vienen demonios atacando tu vida, pero Él dice: nada tocará tu morada porque yo estoy contigo. Y comienzas a vivir el evangelio que realmente Cristo vino a traer a la tierra cuando se siembra aquí. Aquí. Alguien dijo que religiones hay muchas. Fíjate que en definición es mentira. Porque la palabra religión viene del latín, que significa religar. Y religar significa restaurar el hombre con Dios. Así que en realidad solo hay una religión, en realidad, en definición. Le llamamos muchas, porque ese es el tecnicismo de la cultura de nuestro alrededor. Pero solo hay una. Por eso cuando la Biblia enseña, ya el apóstol Santiago, que le respondió a la iglesia de Jerusalén y le dijo: solo hay una religión. Porque les estaba enseñando que el verdadero evangelio era el que Cristo había presentado. ¿Y qué de malo tiene? Nada de malo tiene que usted se mete al Google y encuentra un montón de religiones. Póngale religiones y le salen hasta para aventar para arriba, como palomitas. No tiene nada de malo en el contexto de que así está el hombre mentalizado. Pero en realidad, reconciliación con Dios, solo hay un camino. Reconciliación con Dios, solo hay una versión. Reconciliación para caminar con Dios, solo se encuentra en un ángulo. Y ese es cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él y hacemos raíces. Fuera de ahí, hermano mío, solo se vive un cristianismo sin sentido, sin dirección, sentimental, almático, convenenciero, decepcionado. ¿Cómo hace falta que en estos tiempos volvamos un corazón a Dios de manera tan radical que el evangelio y lo que dice la palabra de Dios dé frutos en nuestra vida diaria? Hace mucha falta, hermano. ¿Cuántas cosas piensas al día? Miles. Literalmente se piensan miles de cosas, hermanos. Y no pregúntele a las mujeres, ¿verdad? Se pone a platicar media hora con ellas y ya le recordó toda su vida desde que eran novios. Miles de pensamientos. Pero qué interesante es que cuando vamos a la palabra de Dios, Dios le habla al hombre y le dice: yo solo quiero un pensamiento en ti. Por eso le dijo allá a aquel hombre: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que le quería decir es: solo mírame a mí. No te desenfoques. Es como aquellos que tienen trabajos en donde no pueden parpadear literalmente. Tienen que estar mirando. Les pagan por mirar, ¿verdad? No hablo de los otros, porque algunos se fueron por el otro lado, ¿verdad? A este le pagan por mirar al supervisor, ¿verdad? A este chalán le pagan por mirarme, yo que soy el maestro. Hay trabajos donde les pagan por mirar. Porque literalmente cada instante cuenta. En la relación con Dios, entre más echamos raíces, aprendemos solo a mirarlo a Él. Y ahí, hermano, ante ello es cuando vienen los frutos. Ese es el evangelio. Y el evangelio en realidad es simple. El evangelio aquí está. Así de simple. No hay otro. Por eso dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia:
Dijo, si alguien viene y te presenta otro evangelio, inclusive siendo un ángel, es maldito, es anatema, dándole a entender no viene de Dios. Porque el evangelio que Cristo dejó en los evangelios, en las narraciones, y luego adoctrinado y explicado por los apóstoles, es el evangelio que realmente crea cambios en la vida del hombre. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. ¿Sabías tú que sí existen creyentes que si por ellos fuera, hermano, nunca hubiera pasado Cristo por sus vidas? ¿Cómo se puede pensar así, verdad? Es que sí existen. ¿Sabes tú que existen creyentes que tienen la impresión que la vida cristiana es como que portarse bien y echarle ganitas? Existen cristianos que tienen la impresión que la vida cristiana es algo que se tiene que atender para hacer algo durante la semana, durante la vida, por los hijos, por la familia. No es así. El cristianismo es Cristo en el corazón. El cristianismo es la palabra de Dios injertada, incrustada, amalgamada en nuestra alma, y sobre de ella rendir cuentas a Dios. El cristianismo bíblico es el que aprende a retomar lo que posiblemente un día abandonó y se vuelve a poner de pie y le dice a Dios: este no soy yo. Piensa conmigo, imagínate conmigo esto. Mírate en un espejo espiritualmente hablando y dime si somos las mismas personas que un día fuimos en Dios. Dime si somos las mismas. ¿Hemos crecido o hemos decrecido? ¿Somos más fuertes o somos más débiles? ¿Somos más pacientes o más impacientes? ¿Nos seguimos alimentando de la palabra de Dios o ya no nos alimentamos de la palabra de Dios? Mírate en ese espejo conmigo, y ese efecto es el que muestra si estamos siguiendo un evangelio con raíces, un evangelio radical, un evangelio con resultados, un evangelio con futuro, un evangelio sólido. Si por alguna razón, hermano mío, tú te observas, tú dices: no soy la misma persona. Mira, es simple. Vuelve a Él y dile: quiero ser quien era antes, porque antes te conocía, antes veía tu gloria, antes comprendía muchas cosas. Y ahí es cuando el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la palabra de Dios, literalmente en nuestro diario vivir se hace diferente. Yo quiero invitarlo en esta tarde a que si en su corazón este evangelio radical, este evangelio real está perdiendo fuerza, está perdiendo ánimo, ya no es el mismo. Mira, Cristo le dijo a Pedro después de que lo negó, porque lo negó 3 veces y en la última blasfemó, poquito peor. Jesús no lo condenó, simplemente le dijo: Pedro, ¿me amas? No para avergonzarlo, sino para darle la oportunidad a reivindicar su relación con Él. No para echarle en cara lo que había hecho, porque dice la Biblia que cuando le blasfemó, dice que Jesús lo volteó y lo miró. Así dice el Evangelio de Juan. Y este hombre fue cuando lloró amargamente y se partió en 3 cachos y no podía parar. Y le vuelve a repreguntar: ¿me amas? No en el contexto, yo te vi. No, en el contexto, no te preocupes, vuélvete a levantar.
Pedro, ¿me amas? No en el contexto de que posiblemente me vas a dejar como ya lo hiciste y te fuiste a volver a pescar. No, en el contexto de que recuerdas que un día te hice pescador de hombres. En ese contexto. Y dice la palabra de Dios que simplemente él dijo, tú lo sabes. No es que Pedro haya dicho, no lo sé. Lo que Pedro le estaba diciendo en realidad a Jesús era lo siguiente: tú sabes que en mi interior sí, pero me equivoqué. Y ahí es cuando surge la vida de un Pedro diferente. Un Pedro que apropia el evangelio y que inclusive la Biblia dice que muere por él mismo. Quiero invitarte, hermano, a que reivindiquemos esa parte de nuestra relación con Dios, a volver a sembrar la palabra de Dios, a volver a dar fruto, a volver a hacer morir la carne. Y ahí es cuando Dios viene a través de su palabra y nos renueva una vez más y nos muestra que la vida cristiana no ha cambiado, es la misma. La vida cristiana no se ha reformado, es la misma. La vida cristiana no es más débil ahora, es la misma, porque Dios es el mismo. Y bajo ese argumento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios nuestro también. Y ahí es cuando comenzamos a caminar en el evangelio correcto. Quiero invitarle en esta tarde, ¿por qué no decirle a Dios: vuelve a injertar tu palabra en mi vida, vuelve a que yo vuelva a hacer raíces, a que vuelva a dar fruto? ¿Sabes qué es lo que hace Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo? Sana heridas, renueva fuerzas, da sabiduría, trae visión, recuerda sus promesas. Y nos volvemos a levantar, como dijo el proverbista, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces vuelve a levantarse. Usted quiere venir al altar a hacer ese reencuentro con Dios, esa decisión con Dios. Yo le animo, véngase, vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Creemos y sabemos, Señor, que nuestra necesidad